Buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. Cada 3 de agosto, además de celebrarse el cumpleaños de una querida prima y de mi mejor amiga, también se celebra el Día Mundial de la Planificación Familiar. A este importante tema estaremos dedicando esta emisión, así que quédense con nosotros porque de seguro le interesará muchísimo. Ya vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Según la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar incluye todos los procedimientos destinados a controlar la reproducción, por lo que debe considerarse tanto para evitar un embarazo no deseado como para conseguirlo en el momento en el que la pareja o la mujer lo deseen. Dentro de sus principales objetivos están poder elegir cuándo es el momento idóneo para tener un hijo, decidir el número de ellos, así como determinar el intervalo de tiempo entre embarazos, es decir, la diferencia de edad entre los hermanos. En resumen, la planificación familiar brinda a las personas la capacidad de gestionar y decidir sobre su futuro reproductivo, así como a establecer una separación entre la intimidad sexual y la decisión de tener hijos. Ya usted lo sabe, estaremos hablando sobre un importante tema para toda la familia, no es algo exclusivo de mamá o de papá, así que tengan atención, presten atención, llamen a los vecinos, a todo el mundo por favor para que sepan un poquito más sobre la planificación familiar. Hoy conversaremos sobre este tema con Iracema Bolaños, una querida psicóloga, amiga de nuestro espacio. Bienvenida nuevamente. Muy buenas tardes, gracias. Iracema, primeramente, ¿qué es la planificación familiar? La planificación familiar son aquellos procesos que te permiten precisamente tener un periodo donde usted planifica, programa, cuándo va a concebir, en qué momento tienes esas condiciones o sencillamente usar aquellos métodos anticonceptivos que te permita postergar o esperar el momento idóneo para tener un hijo o sencillamente para poder alargar el periodo entre un hijo y otro. Y también incluye todos los procesos relacionados con la infertilidad, porque de ahí también surgen las consultas donde las personas pueden tener un tratamiento, tener todo un grupo de variantes que existen para poder lograr el proceso de ser madres y padres. ¿Cuáles son a tu entender, desde la experiencia como psicóloga, a tu entender, cuáles son los periodos más idóneos para una mujer concebir? Bueno, primeramente debemos tener en cuenta que hay edades donde empieza la reproducción, pero tiene que ver con todos los cambios que van empezando desde la adolescencia, toda la producción hormonal, pero esa no es la etapa donde existe la madurez, no solo física, sino madurez psicológica y emocional. Entonces debe ser más bien sobre la juventud, a partir de los 20, quizás un poquito más adelante, donde hay algunas metas también que ya se han podido cumplir o lograr y donde existe una cierta madurez, una unión y claridad, sobre todo en la pareja, para poder decidir en qué momento es preferible concebir y que tengan las condiciones mínimas indispensables para que sea algo exitoso. Creo que tener un sustento económico es muy importante, porque la planificación familiar, sí, lo ideal es que haya una pareja sólida, con entendimiento, con años, con confianza, pero puede existir una mujer que perfectamente, o una pareja que no sea heterosexual, que perfectamente pueda decir, vamos a tener un bebé y vamos a echar para adelante, como se dice en buen cubano. Una mujer puede ser madre soltera y tener pues una gestación en términos, o sea, que todo vaya bien con ese embarazo, concebir y tener un niño perfectamente saludable, tanto física como emocionalmente. Pero cuán importante es tener esas condiciones mínimas indispensables, como bien mencionabas, y entre las que yo cito,
es tener una estabilidad económica. Bueno, sabemos que el tema economía a veces es algo que queremos siempre tener un poquito acabado, pero la situación actual a veces dificulta. Sobre todo creo que hay que mantener estable una profesión que nos dé entonces la posibilidad de ese trabajo estable, porque a veces esa estabilidad es la que te permite decir, bueno, a un periodo corto o un periodo largo ya tenemos condiciones quizás de vivienda, quizás en lo que es la solvencia de lo que entra en la casa, para poder además incrementar la familia. Recordemos que según la psicología de la familia, también el concebir, el que haya un nuevo miembro en la familia puede constituir una crisis con esa llegada. Por tanto y demás, esto es algo que debemos primeramente pensarlo, planificarlo desde lo económico, porque obviamente hay un grupo de recursos que en este caso se van a enfocar en ese nuevo ser. Sabemos que los culeros, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el lugar, el dormitorio de ese bebé, son cosas que hay que pensar, pero después no es solo ese nacimiento, es todo lo que viene consigo, incluso desde la gestación, donde la mujer también necesita un grupo de atenciones, una alimentación quizás diferenciada, algunas mujeres con algunas situaciones de enfermedad que requiere, porque esto también hace cambios, tiene cambios desde lo físico en la mujer, y también hay necesidades a veces que suplir desde lo económico en ese sentido. Por tanto, hay que tener el mínimo de esas condiciones en la mano. Es decir, no solo verlo como algo ideal, sino llevarlo a la realidad, contextualizarlo. Y ya lo decías también de alguna forma, o sea, estar preparado psicológicamente es sumamente importante, tanto como estas condiciones materiales a las que hacíamos referencia. Hay muchos factores subjetivos, nunca van a estar todas las condiciones, eso lo sabemos, desde que nos lo dice mamá porque te tuvo a ti, o cuando te lo dice una tía o un tío, hombre, mujer, pues da lo mismo. No todas las condiciones van a estar siempre, pero sí es muy importante saber que se quiere tener ese bebé, independientemente de esas condiciones, sobre todo materiales. ¿Cuán importante crees que es esto? O sea, querer tener un hijo es un factor importante dentro de la planificación familiar. Bueno, la planificación familiar realmente también inicia desde la educación sexual, que es la que nos hace ver que no hay tabúes, que hay cuestiones que a veces se ven de familia en familia, donde en el tiempo de antes, vamos a decir, se tenían los hijos y ya, llegó y bueno, donde caben uno, caben dos, pero realmente esto nos da la posibilidad de poderlo planificar, de que no sea algo que llegó de imprevisto, de que a esa hora que vamos a hacer, de prevenir incluso embarazos en la adolescencia, embarazos no deseados, algo que nuestro país también está trabajando para evitarlo, porque no solo las condiciones de que esa adolescente todavía no ha culminado sus estudios, sino que desde el punto de vista físico también puede presentar un grupo de riesgo por no tener toda la madurez sexual, de salud reproductiva. Exacto. Y entonces la planificación familiar va en la prevención, además de todas estas cosas, y de que la mujer, hablando ya de esta posibilidad de que la mujer, que no existe a veces en otros países, tenga el derecho, porque es un derecho universal, el hecho de que tú decidas cuándo concebir, que no sea una presión social, que no sea una presión familiar, que no sea tu pareja la que quieres, sino que tú como mujer, que en un final además eres la que vas a tener esos 9 meses. Y los muchísimos cambios que vienen, son sobre todo para la mujer. Que estés consciente de que eso realmente es lo que estás deseando. Y que en ti van a surgir sentimientos nuevos, emociones nuevas, por tanto y demás debe ser una necesidad sentida, no una presión, no algo para completar quizás alguna situación, porque a veces en medio de otras situaciones el hecho de un embarazo, más que favorecer que la solución del conflicto, a veces creemos que esa, a veces problemas. Entonces empeora y realmente te cambia la vida. Por tanto y demás, la planificación con los especialistas que además están en esas consultas de planificación familiar te ayudan a visibilizar mejor ese camino
y de poder postergarlo, de poder esperar y que sea el momento exacto, ni antes ni después. Ya usted lo sabe, mujer, sea la edad que tengas, usted es la que tiene la potestad para decir, yo quiero ser mamá ahora, lo voy a postergar. Vamos a hacer una pausa ahora en nuestro programa y al regreso estamos con más. El embarazo es una de las etapas más importantes en la vida de la mujer, pero todos implican algunos riesgos. Siempre será mejor prepararse para este singular periodo. Si tiene una enfermedad crónica, debe antes hablar con su médico para enterarse de qué manera puede minimizar los riesgos, pues algunos trastornos pueden complicar el embarazo. Propóngase hacer de este momento el más trascendental de su existencia. En este material, Iracema, veíamos cómo enfermedades que ya tienen de base, las mujeres sobre todo, que bueno, somos las que vamos a concebir, pueden incidir negativamente en un embarazo. ¿Cómo lidiar con esto? O sea, yo, futura mamá, quiero concebir, quiero planificar un embarazo para ahora, para un poco más adelante. ¿Cómo tener en cuenta para lidiar con esas enfermedades o las que pueden aparecer? Pero bueno, sobre todo con las que ya se tienen. Es importante tener sobre todo un control, un chequeo previo de esas enfermedades que muchas veces son enfermedades crónicas que normalmente en nuestro diario a veces las personas se olvidan, se descuidan. Hay enfermedades como la diabetes, como la hipertensión y que a veces el hecho de que ya usted vaya a concebir, si no están controladas, entonces se convierte directamente en un factor de riesgo. Por tanto y demás, lo ideal es que mínimo un año antes, 6 meses antes, usted tenga un chequeo con su médico ya de familia, quizás después con el ginecólogo, porque también hay otras enfermedades relacionadas con el área de la sexualidad o de la reproducción que usted debería controlar para que entonces esa gestación corra con la menor posibilidad de riesgos y que usted sepa entonces con la tranquilidad de que ya esa concepción es una concepción que está bajo un control y que tiene además un tratamiento, ya sea un tratamiento medicamentoso, ya sea con una dieta específica, ya sea con un chequeo un poquito más riguroso de alguno de esos aspectos que precisamente por estas enfermedades crónicas hay que hacerlo con otro detenimiento, porque la realidad es que los indicadores incluso de lo que se evalúa en la gestación no es igual que cuando usted no está embarazada, ni la hemoglobina, ni la glicemia, esos son indicadores que en el embarazo ya cambian, por tanto y demás deben ser analizados, chequeados, evaluados antes de la concepción. Yo me atrevería a decir incluso que muchas mujeres, la edad que tengan, somos un poquito descuidadas con la salud de forma general y bueno, el cubano, vivimos el día a día, nos preocupamos por otras tantas cosas que a veces dejamos un poquito la salud de lado y no vamos en tiempo, como bien decías, al médico de familia, al médico de cabecera o al médico de confianza para decirle, estamos pensando, mi esposo y yo, mi novio y yo, en tener un bebé. ¿Qué me aconsejas? ¿Cuáles son los mejores momentos? ¿Qué hacer? ¿Qué tener en cuenta? La alimentación, algo tan importante como la alimentación antes de ese embarazo, porque hay que llegar muy saludable, es lo óptimo, a ese embarazo, pero también durante esa gestación. Incluso aparecen durante el embarazo la hipertensión y la diabetes, como en la mayoría de los casos, o sea, son estas las enfermedades que suelen aparecer durante el embarazo. Son muchos los cambios hormonales, muchísimos los cambios en la salud de la mamá que puede influir positiva o negativamente en el bebé. ¿Qué aconsejas una vez que aparecen estos cambios durante el embarazo? Porque bueno, se está gestando una vida dentro de mí, estoy extraña, me siento diferente, esto lo puedes decir tú desde la experiencia porque ya eres mamá, no es mi caso, y pues ¿qué aconsejas a las mujeres? ¿Cómo actuar en esas condiciones? Bueno, sobre todo tener mucho en cuenta las indicaciones médicas, porque se hace además una captación precoz por nuestro sistema de salud con todas las gestantes y se le van dando indicaciones en la medida que se va
haciendo todo el chequeo médico a todas las embarazadas. También existen las consultas multidisciplinarias, donde el psicólogo es uno de los especialistas que se encuentra en esta consulta. Y bueno, también, además de las cuestiones de salud, de enfermedad, por la parte biológica, también debemos cuidar factores desde el punto de vista psicológico, que a veces somos personas que estamos en situación de estrés y el diario lo llevamos, no nos damos cuenta, pero con los cambios ya del propio embarazo, los cambios hormonales que existen, entonces son factores que se incrementan, se agudizan, y hay que entonces tener en cuenta la ansiedad, la tristeza que suele suceder, los trastornos del sueño o incluso la ingesta un poco excesiva, porque existen todos estos factores. Por tanto y demás, el consejo sencillamente va desde que cumplan con las indicaciones de los especialistas que están en cada una de estas consultas y que traten de acercarse lo más posible, sobre todo a esa alimentación tan recomendada, que no es disminuirla, sino hacerla de manera balanceada y proporcional, para que esa gestación también se mantenga en el incremento de peso, en un grupo de factores que van a estar cambiando en el periodo de los 9 meses. Óigame, ¿usted sabía que yo quiero tener 3 bebés? Una maravilla. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Vamos ahora a nuestra sección de detalles y al regreso continuamos hablando sobre la planificación familiar en este contexto de martes. Cuando estamos hablando de planificación, estamos hablando del momento en que la mujer decida qué cantidad de hijos tener, en qué momentos tenerlos, cuándo es el momento más oportuno que la pareja, quizás por un problema económico, quizás por un problema de salud, que no sea el momento para que pueda parir en ese momento, quizás por la edad nada más. O sea, no tenga la posibilidad de tener el hijo en ese momento, que sería una situación difícil, lo mismo para ella que para toda su familia, y de esta forma, esta es una de las ventajas. O sea, la planifico para el momento que sea. Y otra de las ventajas que tiene, a ver, si yo logro planificar los hijos y logro que no me saque embarazada una mujer en un momento determinado con X situación, puede ser lo mismo de salud, puede ser económico además, pues entonces estoy evitando que sea un niño no deseado, que sea un aborto más evitable. Ellas acuden a nosotros y en dependencia del deseo que ellas tengan y de las posibilidades que nosotros veamos, ¿no?, en ellas, de que si reúnen las condiciones para poder parir y demás, no hay ningún problema, pues bueno, se le orienta y se le prepara los medicamentos que pudiera ella estar tomando para prepararse, como puede ser el ácido fólico, pero también le hacemos un examen físico también previo, también a ver si encontramos algo. Hay que ver también si la mujer tiene, por ejemplo, si ya quiere parir, si tiene el peso más adecuado, pues entonces se remitiría a una consulta de nutrición también, ¿no? Y además también, por ejemplo, si en el examen físico de la mujer vemos que las mamas no están altas todavía, que tiene pezón plano, pezón invertido, podemos en ese momento, que es el momento más oportuno, mejorar esta situación para que ella, en el momento que decida parir, ya tenga el pezón bien formado y otras situaciones. Si está desnutrida, pues bueno, que tenga un peso más adecuado. Si está descompensada, por ejemplo, de alguna enfermedad crónica que pueda tener, llevarla en el momento más oportuno de que esté más compensada ella de su enfermedad. No es que no pueda, pero bueno, en dependencia del momento, lo mejor posible a llevarla al momento del parto, porque eso requiere un riesgo grande y para ella y para su bebé. Una vez pasado el asombro de mi invitada por mi confesión de querer 3 niños, continuamos hablando sobre la importancia de la planificación familiar, no solo en la sociedad cubana, caballero. En todo el mundo es importante planificarse para tener 1, 2, 3, los bebés que quiera tener la pareja, una persona, en fin. Es importante también saber cuándo tener un bebé, pero cuándo darle un hermanito. O sea, qué tiempo dejar pasar, qué es lo más prudencial en esos casos, esperar a que el niño esté un poquito más grande. Creo que esto también es muy subjetivo, pero desde tu experiencia, desde tu opinión, dime sobre esto. Bueno, mira, una de las cosas importantes, primeramente vamos a mirarlo desde lo biológico. Desde lo biológico, según ya nuestro profesor querido nos había explicado,
es importante que haya un periodo de intersección entre una gestación y otra. El mínimo de ese tiempo son 2 años, porque a esos 2 años es que el organismo de la mujer va recuperando todo su estado anterior. Por tanto y demás, si el periodo, como se llama, un periodo corto, un periodo intergenésico corto, es menor, los riesgos que ya ese embarazo trae en sí son mucho más altos de los que incluso se pueden presentar sin estar establecidos por qué sucede. Por tanto y demás, mínimo debe haber 2 años entre un hermano y otro. Pero no solo va en ese, vamos a hablar solo de lo biológico, sino en las características. Una de ese hermanito, que a veces hay nenes más demandantes, Sí. más dependientes, niños que a veces duermen poco o niños que sencillamente tuvieron características específicas al nacer y necesitan cuidados, atenciones, por tanto y demás. Habría muchos factores en que juego. tener en cuenta que quizás a los 2 años de ese hermanito todavía no estamos nosotros los padres en condiciones de además tener una responsabilidad más, como sería empezar de nuevo el proceso de gestación y después todos estos primeros cuidados de un recién nacido. Por tanto y demás, debe ser evaluado, sobre todo en la pareja, en la familia, porque también hay que ver cuáles son las redes de apoyo que tiene esa mamá o esa pareja para poder tener otro hijo. Porque el tener uno solo, bueno, usted dice mi esposo y yo, pero cuando hay más de uno, ya entonces, bueno, y los abuelos, tenemos posibilidades de que nos ayuden o otro grupo de red de apoyo que nos pueda ayudar con este nené menor, por tanto y demás. La edad habría que evaluarla, porque además a los 3 años sucede que ese primer hijo entra en su crisis. De los 3 años es una etapa también donde la familia sufre cambios porque ese nené a veces está dando perreta, porque está logrando querer una independencia, donde a veces nosotros no estamos preparados porque en la vorágine del día, y entonces tenemos que a veces tener un cuidado, más calma con ese nene, por tanto y demás. Ahí están los 3 años. Cuando vienes a ver, vendrían los 4. Sí. Entonces habría que evaluar ese hermanito quién es, quiénes son los padres que están en esa Y si familia. nos sentimos preparados si estamos psicológicamente psicológicamente nosotras, las mamás, y bueno, si tenemos ese apoyo de papá, porque hay roles a veces que los padres es necesario, porque Llegaremos. todo lo de reproducción no es solo el concebir, son las responsabilidades desde mamá y desde papá que se ganan con el hecho de la concepción, ya sea económico, ya sea de quién hace las cosas de la casa para que mamá Para pueda ayudar, por lactar, supuesto. amamantar, entonces la ayuda. Y por eso es que también hay que pensar, si tenemos eso, bueno, a lo mejor en un futuro pensamos en ese otro nené. Igual no desaliento a que podamos tener esos 2 o 3 que tanto te gustaría, pero siempre con esa planificación tan importante y saber cuál responsabilidad le corresponde a cada uno de los miembros de la familia para poder incrementar más. Porque obviamente los cuidados, las atenciones de los menores es responsabilidad de nosotros. No podemos descuidar ninguno de esos detalles. Muy importante cada aclaración que nos hace nuestra invitada. Lo decíamos en varios momentos de esta entrevista, Iracema, y es que es importante tener ese apoyo, sea papá que esté al lado, sea otra persona bien allegada y que esté ahí, ese apoyo es importantísimo, es imprescindible. Y también mencionábamos cómo es importante que yo como mujer vaya a tener a mi hijo porque yo lo deseo primero que todo. Cuando sucede que interrumpimos 1, 2, 3 embarazos, o sea, esto tiene consecuencias nefastas, o sea, no nos cuidamos, no prevenimos esto y puede traer consecuencias nefastas para esto. ¿Qué hacer en esos casos? O sea, ¿qué aconsejas a las muchachas? Porque vemos constantemente también embarazos todavía en la adolescencia, tristemente. ¿Qué aconsejas a las muchachas de todas las edades para evitar estas consecuencias? Los métodos anticonceptivos están a disposición en estas consultas de planificación familiar que van a ser seleccionados sobre todo por la edad, por esa madurez, por ese especialista en el caso, porque a veces si es alguien
con poca edad, sobre todo jóvenes que no han tenido su primer hijo, se utiliza quizás un tipo de método anticonceptivo. Ya cuando es una mamá con hijos, es decir, puede utilizarse otras vías, ya sean las vacunas, ya sea el injerto, y no debemos olvidar nunca el uso del condón, que siempre va a ser el que nos va a dar la combinación perfecta, porque además de evitar ese embarazo que a veces no lo estamos esperando, también hay que evitar las enfermedades que vienen consigo, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el consejo sobre todo es que primero preguntemos, nos conozcamos nosotras, conozcamos al otro, usemos los métodos de protección, primero el condón. Exacto. Y entonces después pensemos en esa concepción. Siempre acercándonos a los especialistas, que ya pudieran ser el médico de la familia, pudiera ser ese ginecólogo que tenemos en las áreas de salud y en las consultas municipales y provinciales, y bueno, en otros casos para las cuestiones de pareja, de situaciones de psicología, el psicólogo que también está presente. Muchísimas gracias, Iracema. Se me han ido volando estos 27 minutos. Yo encantada, como siempre, de tenerte con nosotros. Yo también encantada. Usted, querido televidente, lo despido, pero solo hasta el próximo martes. Y como casi siempre, aunque a mi coordinador no le gusta que yo diga esa frasecita, nos despedimos con música. Pues ya ves, resucitando justo de un recién morir, antes que inventes un idilio que no soy. No creo en milagros y decido prevenir por uno y sin ayer, tú y yo. Vamos a compartirnos los roles, yo jarrón, tú girasoles. Quien novato y quien curtido, quien al mundo y quien al nido. Si tú arriba, yo abajo, yo gentil, tú perversa. Cualquier cosa capaz de tenaz condición viceversa. Complemento imperfecto, caos que perfuma, remolino de fuego y espuma. Oh, 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 oh. Cuando ya no hay. Si desea conocer Cuba de cerca y no lo ha hecho aún,